Nunca imaginé que un día como hoy se convertiría en un juicio silencioso. La iglesia olía a flores frescas, a incienso mezclado con ese aroma particular a madera pulida que siempre me recuerda a mi infancia. Caminaba despacio sobre el pasillo central, con el corazón latiéndome a un ritmo que parecía desafiar cada paso. Mi vestido azul marino rozaba ligeramente mis piernas y sentía como la tela acariciaba mi piel, como si intentara darme consuelo ante la tormenta que se avecinaba. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales y familiares que te hacen sentir, llorar y pensar, historias donde la vida misma nos coloca frente a dilemas que nos marcan para siempre. No te pierdas ninguna de estas emociones. Suscríbete y acompáñame en este viaje íntimo. Volviendo a mi historia. Mis manos temblaban al sostener el lazo nupcial, ese símbolo de unión que hoy se sentía como una cuerda invisible que ataba mi dignidad a la ceremonia. La luz cálida de los vitrales caía sobre mi cabello recogido, mostrando las canas que, hasta hace poco, trataba de ignorar. Todo parecía perfecto desde afuera, la música suave, los invitados sonrientes, el murmullo educado de la congregación. Pero yo sabía que debajo de esa calma había un peligro silencioso. Isabela, mi nuera, me observaba desde el altar con esa mirada afilada que corta como cristal. Habíamos tenido tensiones antes, pero nunca imaginé que se atrevería a humillarme de esta manera en público. Mientras caminaba, sentía la presión de todas las miradas, la familia, los amigos, incluso desconocidos que no sabían de nuestras historias, de mis miedos, de mis silencios acumulados durante tantos años. Al ofrecer el lazo a los novios, sentí un instante de alivio, hasta que escuché la voz de Isabela rompiendo el aire como un golpe seco. «Tú no pintas nada aquí». El silencio cayó sobre la iglesia como un pesado telón que aplastaba cada respiración. Podía sentir como la sangre se me subía a la cara, la garganta se me cerraba, y un nudo en el estómago me decía que debía marcharme, desaparecer, pero no podía. No hoy. No frente a mi hijo. Los murmullos empezaron a crecer, pequeños, como olas que chocan contra un acantilado. Mi mirada buscó a Diego, mi hijo, esperando un gesto de apoyo, algo que me dijera que no estaba sola. Pero él estaba paralizado, la confusión y el miedo en su rostro me dolían más que cualquier grito. Sentí la presencia del pastor Ramiro detrás de mí, una autoridad silenciosa que, sin decir palabra aún, me hacía sentir que debía mantenerme firme. Intenté respirar, dejar que el aire llenara mis pulmones y calmar el temblor en mis manos. Cada flor, cada banco, cada luz parecía intensificar mi vulnerabilidad. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Debería callar para no arruinar la boda, o defenderme y arriesgarme a que todo se desplome? Mis ojos se humedecieron, y sentí el peso de décadas de silencios familiares acumulados en un solo instante. Lupita, mi comadre, me lanzó una mirada cómplice desde la última fila. Sus labios se movieron ligeramente, como diciendo aguanta, estás haciendo lo correcto. Esa pequeña chispa de apoyo me permitió mantenerme en pie, aunque cada fibra de mi ser gritaba por retirarme, por esconderme y llorar en silencio. El altar parecía un escenario de teatro, donde cada movimiento tenía una carga de significado. Sentí la textura del lazo entre mis dedos, su tela suave y frágil, casi un recordatorio de mi propia fragilidad frente a la fuerza de Isabela. Observé cómo los rayos de sol atravesaban los vitrales y caían sobre los arreglos florales. Cada pétalo parecía más brillante de lo habitual, como si la belleza del entorno se burlara de mi dolor. En un momento, cerré los ojos y dejé que la música llenara el vacío que la voz de Isabela había dejado. Recordé mi vida, los momentos compartidos con Diego cuando era pequeño, los consejos que le di, las noches en vela cuidando su bienestar. Todo se condensó en ese instante, y supe que debía decidir, desaparecer o reclamar mi lugar con dignidad. No puedo describir con palabras lo que sentí al abrir los ojos y ver que todos me observaban. La iglesia estaba en silencio, pero ese silencio estaba cargado de juicio, de expectativa, de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Sabía que cualquier movimiento, cualquier palabra, podía cambiar el curso de la boda y de mi relación con mi hijo. Intenté mantener mi postura, respirar profundamente y ofrecer el lazo de manera firme, aunque mis manos continuaban temblando. Cada segundo era eterno, cada mirada se sentía como un peso sobre mi corazón. Recordé lo que siempre me decía mi madre: Elena, tu dignidad es tuya,
no la dejes en manos de nadie. Mientras daba un paso hacia el altar, el sonido de mis zapatos contra el suelo resonó como un tambor que marcaba cada latido acelerado de mi corazón. La música se mezclaba con los susurros, creando una banda sonora surrealista de mi humillación, al mismo tiempo, de mi resistencia. Mi vista se encontró con la de Isabela. Su sonrisa estaba congelada, tensa, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y desprecio. Pude sentir como el aire entre nosotras se volvía denso, casi tangible, cargado de años de pequeños desprecios, de silencios impuestos, de manipulaciones que ahora estallaban en un grito que todo el mundo escuchó. No sabía qué me depararía el siguiente momento, pero algo dentro de mí se activó. La decisión estaba tomada, aunque no tenía todavía las palabras ni el plan. Solo sabía que no me iría, que no desaparecería, que hoy, frente a mi hijo y a toda la familia, debía permanecer, de alguna manera, reclamar mi espacio. Sentí el roce de mi vestido contra mis piernas otra vez, la suavidad de las flores, el calor del sol entrando por los vitrales, y por primera vez, percibí un destello de fuerza en medio de mi vulnerabilidad. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque no sabía cómo terminaría. El murmullo que seguía tras el grito de Isabela no disminuía, parecía multiplicarse dentro de mí, como si cada palabra no dicha, cada silencio cómplice de la familia, se hubiera vuelto un peso tangible sobre mis hombros. Me senté al borde del banco, tratando de recomponerme, pero las manos seguían temblando, y el nudo en la garganta no cedía. Cada respiración era un recordatorio de que no podía huir, no aún. Mientras la ceremonia continuaba, los recuerdos comenzaron a filtrarse en mi mente como un río imparable. Recordé cómo, semanas antes, Isabela había decidido excluirme de los preparativos del evento, limitando mi participación hasta los detalles más insignificantes, la selección de flores, la elección del menú, hasta el simple hecho de poder colocar el lazo nupcial. Todo lo que yo consideraba mi derecho como madre y parte de la familia había sido minuciosamente bloqueado. La injusticia me dolía, pero también me preparaba para enfrentarla, aunque todavía no sabía cómo. Decidí retirarme un momento, caminar hacia la entrada lateral del templo. El aire fresco me golpeó la cara, mezclando el aroma a flores con el leve olor a incienso que aún flotaba en el ambiente. Cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mis mejillas, intentando calmar la furia contenida, la vergüenza y la tristeza. Fue entonces cuando sentí la presencia del pastor Ramiro a mi lado. Su voz, baja pero firme, rompió el silencio que me rodeaba. Elena, permanezca, dijo. Su lugar está aquí. Esas palabras fueron como un ancla en medio de una tormenta. Sentí que una parte de mí recuperaba fuerza, que mi derecho a estar presente no podía ser borrado por un grito o por manipulaciones. Caminé de regreso, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí, pero también la fuerza silenciosa de saber que no estaba equivocada. Al volver, me encontré con Lupita, mi comadre, quien me ofreció una sonrisa comprensiva, un gesto mínimo pero cargado de significado. Sus ojos decían aguanta, no estás sola, y de alguna manera, ese apoyo silencioso me permitió poner un pie delante del otro, enfrentar el altar, enfrentar a Isabela y, sobre todo, mirar a Diego, mi hijo, que todavía parecía paralizado por la situación. A lo largo de los minutos siguientes, comenzaron a aflorar los rumores que habían estado flotando bajo la superficie de la familia, comentarios sobre cómo Isabela quería controlar cada aspecto de la boda, cómo había limitado la participación de todos, no solo mía, sino también de otros miembros que intentaban aportar. Cada detalle que escuchaba en los murmullos internos y las miradas cruzadas se sumaba a una evidencia silenciosa de la manipulación. Me sentí atrapada entre el deseo de reclamar mi espacio y la necesidad de mantener la paz de la ceremonia. Mi mente era un torbellino de emociones, tristeza, rabia, miedo, vergüenza y, sobre todo, una profunda sensación de traición por parte de quien debía respetarme y valorar mi presencia. Cada palabra que no pronunciaba resonaba más fuerte que cualquier grito. El calor del sol entraba por los vitrales, iluminando las flores, los bancos, el velo ondeando suavemente del vestido de la novia, y cada detalle parecía amplificar la injusticia que sentía. Sentí la textura del lazo entre mis dedos, un recordatorio de que hoy mi dignidad estaba atada no solo a ese objeto, sino a cada decisión que tomara en los próximos minutos. Intenté acercarme a Diego para decirle algo,
buscar su mirada y encontrar alguna señal de apoyo, pero él estaba atrapado entre el miedo y la lealtad hacia su esposa. Sentí un punzante dolor en el pecho, una mezcla de amor y decepción, preguntándome si alguna vez realmente entendería lo que significaba para mí estar allí. Fue entonces cuando un susurro de Lupita me hizo volver al presente. No dejes que te borre, tienes derecho a tu lugar. Esa frase, simple y directa, encendió una chispa dentro de mí. Comencé a percibir que el conflicto no solo estaba entre Isabela y yo, también estaba en mi hijo, en la familia entera, en cada mirada y cada silencio que mantenía la tensión acumulada. Comprendí que este era un momento decisivo, podía retirarme y dejar que la humillación continuara, o podía permanecer, reclamar mi dignidad y enfrentar las consecuencias. La subtrama comenzó a revelarse de manera intensa. Mientras observaba a Isabela moviéndose con una mezcla de arrogancia y control, percibí que su actitud tenía raíces más profundas, secretos familiares que ella había descubierto y utilizado para manipular la situación a su favor. Sus gestos, la forma en que dirigía la atención de todos hacia mí, la manera en que susurraba instrucciones a los asistentes. Todo parecía parte de un plan cuidadosamente construido para imponer su autoridad y reducirme a un papel invisible. Sentí que cada segundo duraba una eternidad, cada respiración era un desafío, cada mirada una prueba. Decidí que no me retiraría sin haber enfrentado, aunque fuera de manera silenciosa, esta injusticia. Mientras sostenía el lazo, la textura de la tela se volvió un símbolo de resistencia, un recordatorio de que mi presencia era legítima, que mi dignidad no podía ser negada por un grito ni por manipulaciones sutiles. Caminé lentamente hacia el altar, consciente de cada movimiento, de cada suspiro que parecía resonar en la iglesia. Mis pasos eran firmes, aunque mi corazón latía con fuerza, y cada mirada que recibía se convertía en un espejo de emociones encontradas: sorpresa, juicio, simpatía silenciosa, curiosidad. El ambiente se cargaba de tensión, pero también de una expectativa que me daba fuerza, una fuerza que no sabía que aún conservaba. Finalmente, me detuve frente al altar, observando a Isabela y luego a Diego. La decisión estaba tomada, no permitiría que un grito definiera mi lugar ni borrara años de amor y dedicación. Sabía que este momento marcaría un antes y un después, y aunque no conocía todas las consecuencias, sentía que permanecer firme era la única forma de honrarme a mí misma y a mi hijo. El silencio se rompió con un movimiento inesperado. El pastor Ramiro, con voz firme y profunda, tomó el micrófono y dirigió su mirada a toda la congregación. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en mis huesos, haciendo vibrar la madera del templo y los vitrales que iluminaban tenuemente los rostros atentos de los invitados. Es momento de recordar que esta ceremonia celebra la unión, pero también el respeto, dijo. Ninguna madre, padre o familiar debe ser humillado aquí. Un murmullo recorrió la iglesia. Sentí como mi corazón se aceleraba, mezcla de alivio y temor. Diego, mi hijo, permanecía rígido junto a su esposa, y pude notar la tensión en cada músculo de su cuerpo. Sabía que mi destino, mi dignidad y la relación con él dependían de lo que sucediera en los próximos segundos. Isabela frunció el ceño, su sonrisa desapareció, y vi cómo su orgullo comenzaba a temblar. Cada gesto suyo reflejaba que no esperaba que alguien, mucho menos yo, desafiara su dominio en público. Respiré hondo, sintiendo el peso de todos los años de silencios, de gestos contenidos, de humillaciones pequeñas y grandes que se habían acumulado hasta este instante. En un movimiento que todavía me parece irreal, Diego tomó el micrófono. Su mirada buscó la mía, y por un instante, sentí un torrente de emociones mezclándose: miedo, esperanza, amor, y esa chispa que me decía que no todo estaba perdido. Mamá, dijo, su voz temblando, ven aquí conmigo. Un cosquilleo recorrió mi espalda. La gente guardó silencio, cada rostro reflejando expectación, algunos con asombro, otros con alivio silencioso. Me levanté, cada paso resonando como un tambor dentro de la iglesia, sintiendo el lazo en mis manos como un símbolo de lo que estaba por venir: justicia, reconciliación o catarsis. Cuando llegué junto a Diego, él me tomó de la mano y me colocó a su lado durante la ceremonia del lazo. La mirada de Isabela se endureció, los murmullos crecieron, pero yo sentí un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. No se trataba solo de la boda, sino de ser reconocida, de que mi presencia contara.
El pastor continuó con la ceremonia, pero su voz era un eco lejano mientras yo procesaba lo que acababa de ocurrir. Cada flor, cada rayo de luz, cada nota musical parecía estar en sincronía con el latido de mi corazón, lleno de una mezcla de orgullo y liberación. La tensión en la sala se transformó en un silencio respetuoso, y sentí que un velo invisible se levantaba sobre mi vida, permitiéndome respirar sin miedo. Isabela permanecía rígida, controlando cada expresión, pero ya no podía borrar mi lugar. Su intento de manipulación había sido neutralizado por algo que ella no podía controlar, la verdad, el amor de un hijo y la fuerza de una madre que, a pesar del miedo, decidió permanecer firme. Cuando la ceremonia concluyó y el lazo fue colocado oficialmente, Diego me abrazó discretamente, sin palabras, pero con una intensidad que decía más que cualquier discurso. En ese abrazo sentí todo lo que habíamos compartido, los años de cuidados, los sacrificios, los momentos de miedo y de duda. Sentí que, aunque no había humillado a nadie, había recuperado algo mucho más importante, mi dignidad y mi lugar en la vida de mi hijo. Isabela, por su parte, intentó mantener la compostura, pero su frustración era evidente. No hubo gritos, no hubo escándalos, solo un entendimiento silencioso de que no podía dominar lo que no le pertenecía. La gente aplaudió suavemente, algunos con miradas de complicidad, otros con respeto por la fuerza silenciosa que había mostrado. Mientras me retiraba del altar, sentí la textura de mi vestido azul rozando mis manos, el lazo colgando entre mis dedos como un símbolo de todo lo que había resistido. Cada pétalo de las flores, cada luz cálida que entraba por los vitrales, cada mirada que se cruzaba conmigo se convirtió en un recordatorio de que, aunque el dolor y la humillación habían estado presentes, había logrado salir indemne, fortalecida y reconocida. En ese momento comprendí que no se trataba solo de una boda, ni de un grito, ni de humillación. Se trataba de establecer límites, de exigir respeto sin recurrir a la venganza, de reconocer que el amor y la fuerza de una madre pueden prevalecer incluso en los momentos más difíciles. Mientras los invitados se retiraban y los murmullos disminuían, un gesto simple se convirtió en mi cierre simbólico. Coloqué el lazo de la boda en la mesa central, un objeto que ahora representaba no solo la unión de dos personas, sino también mi decisión de mantener mi dignidad y mi amor intactos, sin permitir que el rencor definiera mi camino. Mientras los últimos invitados abandonaban la iglesia y el murmullo de conversaciones se diluía en los pasillos, sentí un silencio distinto, uno cargado de reflexión y alivio. La ceremonia había terminado, pero dentro de mí, algo más profundo se activaba, la conciencia de lo que realmente había ocurrido, y lo que había decidido no hacer. Me senté en uno de los bancos, las manos aún sosteniendo el lazo que había colocado junto a mi hijo. Su textura suave ahora me parecía un recordatorio de resiliencia, un objeto que contenía todos mis miedos, mis dudas y la firmeza que había encontrado en medio de la tormenta. Cada pétalo de las flores dispersas por el templo brillaba con la luz cálida del atardecer, creando sombras que parecían contar historias silenciosas de dolor, amor y perdón. Diego se acercó, su rostro reflejando una mezcla de respeto, gratitud y cierto remordimiento. Me abrazó con delicadeza, sin palabras, pero la intensidad del gesto decía más que cualquier discurso. En ese abrazo comprendí que la verdadera victoria no era humillar a Isabela ni demostrarle su error, sino mantener mi dignidad intacta, marcar límites y enseñar con el ejemplo que el respeto se gana, pero también se exige con calma y firmeza. Observé a Isabela de lejos. Su expresión era un mosaico de frustración y comprensión tardía. No hubo confrontación verbal, ni reproches ni venganza, solo una lección silenciosa que calaba más profundo que cualquier grito. La tensión que había sentido en cada fibra de mi ser comenzó a ceder, reemplazada por una sensación de libertad interior que no había experimentado en años. El pastor Ramiro me sonrió mientras recogía los últimos detalles de la ceremonia. Su mirada transmitía aprobación y reconocimiento. No solo había respetado la solemnidad del evento, sino que había defendido mi lugar de manera digna. Lupita se acercó y me tomó de la mano, su sonrisa cómplice reflejando la paz que ambos habíamos sentido desde el inicio hasta el final. Mientras caminábamos hacia la salida, respiré profundamente, percibiendo cada aroma del templo, las flores, la madera, el incienso aún flotando en el aire. Todo se convirtió en un recordatorio sensorial de que el respeto y la fuerza no siempre necesitan ser expresados con palabras fuertes. A veces, la presencia tranquila y decidida dice más que cualquier grito. Al salir, el sol comenzaba a descender sobre Guadalajara,
tiñendo de dorado los edificios y calles cercanas. En ese momento, sentí que un capítulo importante de mi vida había concluido. Había enfrentado la humillación, había preservado mi dignidad y, más importante aún, había establecido límites claros sin recurrir a la venganza. La transformación no era solo externa, era un cambio profundo dentro de mi corazón, una liberación de miedos antiguos y una reafirmación de mi lugar en la vida de mi hijo y mi familia. En el camino a casa, sostenía el lazo en mis manos, girándolo lentamente, sintiendo cada pliegue y cada textura. Decidí colocarlo en mi hogar, en un lugar donde pudiera verlo cada día, no como un recuerdo de humillación, sino como símbolo de mi fortaleza, de mi capacidad de perdonar sin olvidar, de amar sin permitir abusos y de establecer límites con firmeza y amor. Ese día comprendí que la justicia emocional no siempre implica confrontación directa. A veces, la verdadera justicia está en mantener la calma, en exigir respeto con dignidad y en permitir que los actos de cada quien hablen por sí mismos. Mi corazón, aunque todavía latiendo con recuerdos de dolor, se sentía ligero, liberado de cargas que había llevado durante años. Al llegar a casa, guardé el lazo en un lugar especial, observando cómo la luz del atardecer iluminaba su tela azul, como si reflejara la paz interior que había ganado. Diego me acompañó, y juntos compartimos un momento de complicidad y reconciliación, sin palabras, solo con miradas que decían todo lo que necesitábamos expresar. En ese instante entendí algo fundamental: no se trata de humillar ni vengarse, sino de reconocer nuestro valor, mantener nuestra dignidad y construir relaciones basadas en respeto mutuo. La verdadera victoria estaba en mi transformación, en mi capacidad de establecer límites sin perder el amor, en mi decisión de abrazar a mi hijo con discreción y firmeza, y en la promesa silenciosa de cuidar mi corazón de futuras humillaciones. Cada paso que di ese día, cada gesto y cada silencio, se convirtió en un símbolo de libertad interior, de justicia emocional y de redención personal. El lazo, las flores, la luz del atardecer y el abrazo de mi hijo quedarán grabados en mi memoria como recordatorios de que, incluso en medio de la humillación pública, es posible emerger con dignidad, fuerza y amor intactos. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja un corazón en los comentarios. ¿Te pasó algo parecido? Cuéntamelo aquí abajo.